Buenas noches, muchas gracias. Bienvenidos a nuestra quinta sesión del Diplomado en Derecho Minero. El día de hoy vamos a abordar lo referido a los derechos y obligaciones de los titulares mineros. Recordamos que en la sesión número 4 hablamos acerca de los contratos mineros, les expuse que existe la posibilidad de establecer diferentes tipos de contratos relacionado a la opción, el contrato de transferencia, el contrato de yo invento, y que esto no es una exclusividad de la gran minería, en la mediana minería, sino que más bien estos contratos, si bien tienen una regulación en la Ley General de Minería, provienen en gran medida del derecho civil y del derecho comercial. Dicho esto, en el marco de que se entiende, por ejemplo, por una concesión minera, derivan una serie de derechos y al mismo tiempo de obligaciones. La concesión minera, si nosotros nos remontamos al artículo 66 de nuestra Constitución y encontramos la premisa de que el Estado es, no es el dueño, sino más bien es el administrador de los recursos naturales, y que por ende, al ser patrimonio de la nación, tiene la potestad de otorgarlos vía títulos habilitantes, como es el caso de los minerales a través de la concesión para que esto sea explorado y explotado por los particulares. Esto responde al régimen en el cual se maneja nuestra legislación minera. Existen sistemas en torno al manejo de la propiedad de los minerales. Uno de ellos es el sistema de accesión. El sistema de accesión indica si, por ejemplo, yo encuentro un recurso importante, un recurso natural importante, que puede ser petróleo o puede ser minerales, yo me voy a poder adjudicar aquello que encuentro en el suelo y en el subsuelo. Eso no sucede en el caso peruano. En el caso peruano responde a lo que se denomina un sistema dominalista. Hay un sistema dominalista regalista, que es en el que se encuadra el Estado peruano. El Estado peruano. Y hay un sistema dominalista más bien preponderante, donde los recursos se convierten en propiedad estatal, de tal manera que no puedan ser explotados por los particulares bajo ningún concepto. Sin embargo, nosotros estamos dentro del sistema dominalista realista. Si bien el Estado administra los recursos naturales, el suelo y el subsuelo, esto a su vez permite que los privados puedan, mediante un proceso de obtención de una concesión, del título habilitante de la concesión, poder realizar actividades de exploración, de explotación, de beneficio, etcétera. Ese es el origen propiamente de cómo se debería interpretar el artículo 66. También hice mención en la sesión pasada que esta actitud por parte del Estado, este dominio de los recursos naturales, significa que tiene la potestad de legislar, de administrar, de establecer las reglas del juego, de sancionar, de motivar la correcta administración de estos recursos naturales y su correcta exploración y explotación de estos recursos naturales. Porque cuando se alude al interés de la nación, significa que los beneficios que provienen de una actividad económica, como es la minería, observamos la influencia de el, la posición geopolítica de nuestro país, donde somos, insisto, primarios exportadores, significa que este interés de la nación se puede evidenciar, ¿no?, una distribución de los beneficios provenientes de la actividad minera. Si bien hay posturas al respecto con relación a la minería y al famoso conflicto entre la minería y la agricultura, lo que es cierto es que nuestro país, al ser uno de los máximos productores de cobre, depender de los commodities, y que en gran medida estas dos esquemas de económicos establecidos tanto por China a nivel del hub logístico de Shanghái y también por parte de Estados Unidos,
con el puerto del Callao, coloca a nuestro país en una posición interesante y al mismo tiempo de exigencias en cuanto a la trazabilidad en la explotación de los minerales. Entendiéndose que esta trazabilidad, si bien no es una obligación en el sentido estricto de la palabra, sí que implica un deber por parte de los titulares de garantizar que no existe ningún viso de ilegalidad en torno al desarrollo de la cadena de suministro, la cadena de valor de la actividad minera. Cuando nosotros observamos el marco jurídico en materia de minería, vamos a encontrar como eje al artículo 66 de la Constitución. Y al mismo tiempo que, e insisto en ello, la Constitución establece las bases, por un lado, de la defensa de los derechos fundamentales, constitución dogmática, el sistema económico con el que se maneja el Estado de Derecho, ¿no? El modelo económico adoptado, y en tercer lugar, la estructura organizativa del Estado, es decir, la constitución orgánica. Entonces, tenemos, ¿no?, una sistematización de esta manera. Entonces, el artículo 66 no va a desarrollar el todo acerca de el sector minero, sino que, si bien la Constitución es la base del sistema jurídico, lo que necesita son aquellas normativas infraconstitucionales que permitan darle contenido a la actividad minera. Es allí donde encontramos a la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. Allí vamos a encontrar, por ejemplo, en el artículo 3, ¿no?, cuál es cuál es el significado de recurso natural, utilidad potencial, utilidad actual, y dentro de este catálogo de recursos naturales están los minerales. Que se respetan las formas en las que se otorga un determinado recurso natural. Por ejemplo, en el tema hídrico, ¿no?, no existe concesión. ¿Qué tenemos en el marco del tema hídrico? Tenemos derechos de uso de agua. En el tema minero sí tenemos concesión, pero en el tema hídrico, derechos de uso de agua. Entonces se respeta la modalidad en la que se otorga la explotación a los particulares. Eso dice de forma clara la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible. Pero nosotros nos manejamos dentro de la estructura organizativa del Estado por sectores, donde va a estar las bases de la gran minería y la mediana minería. ¿Por qué? Porque la pequeña minería y la minería artesanal se tratan bajo otro marco jurídico, la famosa ley MAPE. Y es por ello que los principales cuellos de botella en materia de reinfo son sobre la base de la pequeña minería y minería artesanal, que suele cruzarse en las actividades de la gran minería y de la mediana minería, caso Patas. Entonces, encontramos que el desarrollo en materia del sector minero, la legislación sectorial, va a estar dada por el tubo de la Ley General de Minería, Decreto Supremo 014-92-EM, que a su vez va a tener normativas que coadyuven a mejorar este marco jurídico, como por ejemplo el reglamento del Plan de Sierra de Minas. ¿Dónde vamos a encontrar cuál es la ruta en la gran minería y la mediana minería? En el tubo de la Ley General de Minería, en el Decreto Supremo 014-92-EM. Ahora bien, ¿dónde vamos a encontrar todo lo referido a derechos y obligaciones de los titulares mineros? El tubo de la Ley General de Minería, un segundo, nos dice en el artículo 37, ¿no?, derechos comunes en los titulares de concesión. Artículo 37. ¿Cuáles son los derechos que le otorga la concesión? Ahora bien,
La pregunta para ustedes es la siguiente. Se dijo al respecto, se mencionó en la sesión pasada, qué se entendía por concesión. A mí me gustaría saber ustedes qué entienden por concesión minera y hasta qué punto este otorgamiento de la concesión garantiza el ejercicio de derechos y que el ejercicio de estos derechos de carácter real, derechos reales, no sobrepasen o afecten otros derechos. ¿Por qué? Porque las acciones de amparo en materia de consulta previa se están dando con la finalidad de paralizar concesiones, entendiendo que el derecho de concesión, esa es la lógica, ¿no? Esa es la lógica que se maneja en las acciones de amparo, donde se promueven por vulneración del derecho a consulta previa, entendiéndose que el simple otorgamiento de la concesión vulnera en automático los derechos humanos. Entonces, la primera pregunta es, ¿la concesión qué me permite realizar? Uno. Dos, el simple hecho del otorgamiento de la concesión implica la vulneración de derechos fundamentales. A mí me va a servir mucho saber su criterio, Eliseo. La concesión minera es el derecho que otorga el Estado para explorar y explotar los recursos minerales en un área determinada. No convierte al titular en dueño del terreno superficial. Es correcto. Por eso es que empecé con el tema del sistema dominalista regalista. Regalista significa que del otorgamiento de la concesión van a derivar determinados frutos, determinados resultados, ganancias de carácter económico, sino únicamente le reconoce derechos sobre los minerales del subsuelo. Además, para iniciar actividades mineras no basta tener la concesión. Lo que dice el liceo es correcto, sino que se requieren una serie de permisos, autorizaciones, licencias, entre otros, los propietarios de la superficie. Y lo que ha indicado el liceo me permite mostrarles el siguiente documento que nosotros lo hemos elaborado en materia de asesoría, para las asesorías en materia minera. Observen esto. Esta es una infografía acerca de la cadena de valor en el sector minero, acogiéndome a lo que muy bien ha indicado su compañero. La empresa, quien va a solicitar la concesión, tiene que estar constituida. Se realiza, ¿qué? Labores de prospección y de cateo, que son libres para determinar si el área es susceptible de tener minerales o no. Proceso de petitorio de la concesión minera, inscripción de la concesión. ¿Ahí queda todo? No. Si tienen que gestionar una serie de permisos, como por ejemplo la certificación ambiental, el uso de derechos de uso de agua, ¿no? Poder determinar si existen o no restos arqueológicos, identificación de pueblos originarios. Si no existen, si no existen pueblos indígenas u originarios, se autoriza el inicio de exploración y si existen, y por ende potencial afectación de derechos colectivos, proceso de consulta previa. Luego de ello, autorización de inicio de exploración, evaluación previa, diseño del proyecto, línea base, autorización de ejecución de estudios de disponibilidad hídrica, plan de participación ciudadana previo a la EIAD,
derechos superficiales, permisos forestales, ¿no? Permisos de transporte, entre otros. Hasta aquí, de lo que pueden observar, tenemos un promedio de casi 51 permisos y autorizaciones y licencias. Es decir, 51 títulos habilitantes hasta el cierre de mina. ¿Qué quiero decirles con ello? Que el proceso del otorgamiento de la concesión no implica de facto que se pueden ejercer los derechos de esa concesión, sino que se necesita la obtención de todo este proceso de permisología para poder ejercerlo adecuadamente. La consulta previa, ustedes la han observado ahí, está condicionada a la existencia de poblaciones indígenas u originarias. ¿De quién es el trabajo de detectar si hay poblaciones indígenas u originarias? Pues del Ministerio de Interculturalidad, del Ministerio de Cultura. Entonces, hasta aquí, la concesión minera no otorga un derecho per se de explotar de inmediato. Se requiere una serie de títulos habilitantes. ¿Por qué resalto esto? Porque ya hay casi 9 acciones de amparo que versan sobre nulidad de concesiones por consulta previa. Entonces, yo lo que les puedo decir al respecto es que ya hay una tendencia, ya hay un pronunciamiento por parte eh, del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional. La agenda que tendremos el día de hoy versa sobre los derechos, las obligaciones y las formas de caducidad que tienen los titulares de proyectos mineros, ¿no? Derechos de uso, la facultad del titular para el aprovechamiento de los recursos y el acceso mediante servidumbres legales sobre predios de terceros. Obligaciones, compromisos de inversión y producción mínima, sistemas de amparo para garantizar la utilidad social del recurso. Caducidad, extinción del título por incumplimiento de pagos o metas de producción, lo cual implica la reversión inmediata del título brindado a los particulares directamente al Estado. Aquí les he preparado un pequeño videíto para poder continuar debatiendo al respecto. Este video deja claro lo que hemos mencionado hace un momento acerca de aquellos derechos sobre la concesión minera. El hecho de tener una concesión minera no te da derecho a explotar ni a explorar el recurso mineral, tampoco a construir nada sobre el terreno superficial. Para lograr esto tienes que pasar por dos etapas, uno la etapa preoperacional y luego la etapa operacional. En la preoperacional, luego de tener la concesión minera, tienes que sacar la licencia ambiental y la licencia operacional para recién iniciar la operación minera. Y para construir el campamento y los demás componentes de la actividad minera, sobre el terreno superficial debes pedir
la licencia o el permiso al dueño de ese terreno superficial. Este te puede vender, te puede alquilar, o si en el peor de los casos es del Estado, puedes pedir autorización a la Sociedad de Bienes Nacionales para que éstas te autoricen utilizar el terreno superficial. El modelo peruano, lo que eh, mencioné acerca del sistema nominalista realista, basado en la naturaleza de la concesión. La concesión minera es un bien inmueble distinto al suelo donde se ubica. Es un derecho real que otorga a su titular la facultad de exploración y o de explotación. Es indivisible, es transferible, está sujeto a condiciones de trabajo y de pago, la famosa inversión mínima, la caducidad, la penalidad, y es un derecho de exclusividad en el área otorgada. ¿Cuáles son los atributos de los titulares mineros? Primero, el uso de la superficie. El titular de un proyecto de inversión minera tiene derecho a usar terrenos eriazos del Estado de forma gratuita para fines mineros. Puede, puede emplearlos, puede utilizarlos a través de una solicitud a quienes tienen jurisdicción sobre los terrenos del Estado, que es la Superintendencia de Bienes Nacionales. Dos, aprovechamiento de aguas. ¿Dónde se encuentra regulado los títulos habilitantes referidos a los derechos de uso de agua? Está en la ley de recursos hídricos, ley y reglamento de recursos hídricos, vamos a encontrar los derechos de uso de agua, el procedimiento para solicitar el otorgamiento de derechos de uso de agua. ¿Quién es la autoridad en materia de recursos hídricos? ¿Quién es el ente rector del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos? La Autoridad Nacional del Agua. Vamos a encontrar ahí licencias, permisos y autorización. El recurso hídrico no está sujeto a concesión, sino a los derechos de uso. Entonces, el atributo del titular proyecto minero es el derecho de usar aguas necesarias para la operación y el personal según la ley de recursos hídricos y su reglamento. En materia de infraestructura, tiene la potestad de construir caminos, túneles y plantas fuera del área de la concesión. El artículo 37 de la Ley General de Minería establece entre los derechos del concesionario sobre los terrenos de tercero estas modalidades de servidumbre. Servidumbre de paso para acceso y transporte, servidumbre de ocupación para el desarrollo de instalaciones y campamentos, indemnización, es decir, pagar un valor justo por el uso y daños potenciales. Sobre la indemnización también hay un punto de discusión acerca de que las servidumbres se constituiría en una especie de expropiación de forma indirecta. Eso ha sido debatido a nivel práctico y de doctrina. ¿Hasta qué punto las servidumbres podrían constituirse en una forma de expropiación de la propiedad privada por parte del Estado, ¿no? A través de esta modalidad? Categorías de servidumbre. Pueden ser servidumbres temporales, ¿no? Utilizadas generalmente durante la fase de exploración o para horas de mantenimiento específicas. Servidumbre de carácter permanente, ligada a la infraestructura principal de la mina, a través de plantas de beneficio, relaves, tajos. Requiere compensación por el valor total de su uso. Conflicto, subsuelo versus suelo. La minería es declarada de utilidad pública. Hemos observado el potencial que se tiene a nivel de la actividad minera, lo discutimos también en la sesión pasada, los niveles de producción de cobre, de oro, de plata, de zinc y de otros minerales. Es más, nota al pie de página. Cuando tuvimos este gobierno interino del señor Gerí,
la Cancillería suscribió un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, eso lo pueden ustedes encontrar en la red y en la misma página de la Cancillería, em, donde se le brindaba facilidades al gobierno americano en materia de minerales críticos, en las reservas de minerales críticos de nuestro país. ¿Cuáles son esta clase de minerales críticos? El cobre es uno de ellos, el litio, ¿no? También. Entonces, a nivel de estados ya existe un documento de colaboración para que el gobierno americano pueda desarrollar actividades en virtud de extraer minerales críticos. Esto consolida el significado y el valor de la minería en cuanto a utilidad pública. Sin embargo, la propiedad del suelo es privada o comunal. De aquí entra un punto de discusión también al mismo tiempo. Cuando tuve la oportunidad de asesorar a una comunidad hace más o menos 10 años, una de las afectaciones que tuvo su propiedad comunal era que desapareciese las actividades de conservación que venían realizando. Estas actividades de conservación que venían realizando fueron objeto de procesos sistemáticos de usurpación. El trasfondo no era quitarle la categoría de reserva ecológica a esta comunidad y por ende eh, causar afectación al tema de la conservación, sino que era cambiar la utilidad del uso del suelo. Pero esta era una afectación directa a la propiedad comunal. Por eso es que hubo todo un proceso de invisibilizar a quienes eran los comuneros titulares y más bien revertir la figura y aquellos que hacían el proceso de usurpación usurparon también las funciones como comuneros titulares y quienes eran comuneros titulares pasaron a ser traficantes de tierras. ¿Por qué desarrollar todo este esquema con la finalidad de quitar la conservación de una reserva importante? Porque habían hallado minería no metálica, grandes reservas de minería no metálica. A mí no me extraña que hubiese minería metálica también, porque estamos frente a un área que cuenta con restos arqueológicos. Y es evidente que esto de por sí va a trae en realidad una conexión con el tema de los minerales y también el tema de los hidrocarburos, de los combustibles fósiles. Entonces, cuando existe este choque por parte del Estado que busca priorizar, porque es válido el tema minero por las inversiones fuertes en minería, y por otro lado tienes el caso de la propiedad comunal, existe una fricción. Ahora, ¿cómo se soluciona esta fricción? Bueno, habría que identificar frente a qué tipo de comunidad nos encontramos. Si estamos frente a una comunidad que tiene una categoría de comunidad campesina o una comunidad que tiene una categoría de comunidad indígena o un pueblo originario o un piasi, o sea, la estrategia debe ser diferente y, por ende, si se advierte que están en el marco de la consulta previa. La servidumbre legal es el mecanismo de equilibrio para evitar bloqueos operativos cuando no hay un acuerdo directo. Procedimiento de establecimiento de la servidumbre. Primero, existe una etapa de negociación directa con el propietario, trato directo. Una etapa 2, donde se realiza la solicitud de la servidumbre legal ante la Dirección General de Minería si el trato falla. Etapa 3, peritaje técnico para determinar el quantum indemnizatorio. Y la etapa 4, que es la resolución administrativa, donde se otorga el derecho de uso. ¿Existe algún tipo de consenso en el marco de la servidumbre? Existen posiciones divergentes. Hay quienes, como le digo, opinan que la servidumbre es como una especie de disfraz de expropiación, de apariencia. Otros opinan, ¿no?, que es un mecanismo válido para poder
a afianzar el desarrollo de la actividad minera, porque es de utilidad pública. Y por otro lado, existe que sí hay la posibilidad de desarrollar conforme a ley la servidumbre, siguiendo este procedimiento, pero sobre todo, pero sobre todo, más allá del quantum indemnizatorio, tomar en consideración cuando existe una afectación a una población originaria, indígena o originaria en el marco de la ley de consulta previa. Ahora se está discutiendo mucho de quién le pertenece o no el tema de la consulta previa, de por qué razón no hay una actualización de la base de datos, porque el Viceministerio de Interculturalidad tiene una base de datos en materia de poblaciones indígenas o originarias, porque al no tener todo el mapa completo, hay una puesta en riesgo de que se inicie toda una serie de procesos de amparo con la finalidad de ir declarando la nulidad de las concesiones. Pero acá estamos cayendo en una contradicción de términos, porque el amparo, y esto es un error de ambos lados, ¿no? De quienes defienden la consulta previa por un lado y por el otro, de quienes no entienden la lógica del derecho constitucional. La lógica del derecho constitucional tiene que ver con preservar derechos fundamentales. O sea, acá no se discute un acto administrativo. Está mal, está mal, porque la nulidad de una concesión que es un acto administrativo debiese resolverse en sede administrativa y no utilizar el amparo como una forma de garantizar un derecho que no sabemos si le corresponde o no. Sin embargo, hay una tendencia acerca de otorgar el amparo de consulta previa, porque en la lógica constitucional estoy viendo el derecho. Asumo, entiendo que después de haber realizado un examen de criterio objetivo y subjetivo de la consulta previa, como juez constitucional estoy diciendo que esta concesión debiese declararse nula. No es lo que corresponde. Corresponde ir por la vía administrativa si se ve afectado el derecho, un proceso de nulidad de la concesión. Sin embargo, se está utilizando el tema del amparo. Entonces, ¿qué discuten los especialistas en derecho minero? Dicen, pero ¿por qué me anulan la concesión y me frustran mi derecho expectaticio utilizando una vía constitucional, cuando es un tema de carácter administrativo, de acto administrativo? Y por el otro lado, ¿por qué tú, especialista en derecho minero, no ves la consulta previa, que es un derecho fundamental, y está por encima del derecho a la concesión minera? Porque así lo interpreta. Yo lo que observo desde afuera, y he estado en ambos lados, es que las lógicas son diferentes, las líneas de pensamiento son diferentes. El administrativista que viene por parte del derecho minero tiene una lógica de carácter legalista, principio de legalidad. En el tema constitucional se analiza derechos humanos y la vulneración de esos derechos humanos y la ponderación de esos derechos humanos. Pero no se puede utilizar los amparos sobre la base de la consulta previa para iniciar toda una sistemática de nulidad de concesión. Caso Corredor Minero Sur, desafío de la servidumbre. El uso de vías públicas y privadas por operaciones como las Bambas ha generado conflictos sociales intensos del 2020 al 2024. Yo tuve la oportunidad de participar a nivel de la Conferencia Episcopal del Perú sobre el conflicto de las Bambas en el año 2019, no fue en el 2020, fue en el 2019, donde se estableció una mesa de trabajo y se pudieron lograr y abordar ciertos acuerdos. Lo que es cierto es que el índice de conflictividad social tiene algunos matices, ¿no? Reclamos válidos por un lado, pero también ciertos aspectos de manipulación, ¿no? La norma peruana lucha por diferenciar entre servidumbre legal y licencia social. La licencia social, y aquí viene un nuevo debate, ¿no? Porque es que si no se entiende el trasfondo de estas categorías, de ahí cómo se asesora.
Cuando viene el titular de un proyecto de inversión, cuando viene una empresa minera, ¿no? Salvo sea una empresa que esté fusionada con una empresa matriz más grande a nivel de Canadá, Australia o Reino Unido, quizás una empresa americana o una empresa suiza, no se entiende esta lógica. Pero, la, porque la lógica de ellos son estándares internacionales, estándares globales, criterios SG, de lo que me dice la empresa matriz, y se acabó. Alguien que es parte de una empresa peruana, ¿no? Que desarrolla proyectos de minería, y el asesor legal le dice, no nos preocupemos por la licencia social porque simplemente la licencia social no es un concepto y no está en el tubo de la Ley General de Minería y no está en la normativa de minería. Pero luego salen quienes están a favor de la licencia social y cuando lo explican, dicen, no, la licencia social se tiene que dar porque es una forma, miren cómo se desvirtúa los conceptos, es una forma de ejercer presión a nivel de derechos como el acceso a la información, como la consulta previa, etcétera. Y se mezcla, ¿no? El derecho a participación con el de consulta previa. Error. La servidumbre legal está regulada a nivel del todo de la Ley General de Minería. Se reconoce esa figura. La licencia social no. La licencia social no se puede reconocer como una categoría jurídica porque no es una categoría jurídica. La licencia social es una forma de interpretación y de aceptación de las normas. Ese es un concepto y un análisis de manera muy superficial. ¿Qué se maneja ahora en el sector minero? La licencia social para operar, que no tiene que ver con el cumplimiento del plan de participación ciudadana, sino que se maneja una estrategia de tal manera que la población que se ve afectada, la comunidad que se ve afectada, potencialmente afectada, establezca lazos de gobernanza ambiental con la empresa para poder prevenir los conflictos socioambientales, que en la actualidad son más del 60%. Del 100% de conflictos sociales, más del 60% son socioambientales. Y de ese 60%, la mayoría son a nivel minero. Algo no se está haciendo bien. Si el ingeniero le dice eh, al dueño, sale más barato pagar la multa y no hay un análisis acerca de la reputación y de todo lo que pierde a partir de esa multa, estoy hablando de pérdidas a nivel económico y financiero, entonces es una mala asesoría. La licencia social para operar es una estrategia. No solo se quede del reclamo, no, la licencia social y hay que respetarla y hay que protestar. No, el reclamo es correcto mientras sea válido y sea legítimo. La licencia social para operar es la estrategia que hace un especialista en derecho minero. Habla de licencia social para operar. Mide la licencia social. Todo lo que no se mide con indicadores, entonces queda en buenas intenciones. Esa es la gran diferencia entre hablar sobre licencia social, hablar de amparo y consulta previa, hablar de nulidad de concesiones. Tener el marco completo. Licencia social para operar como estrategia que se mide para poder prevenir conflictos sociales y afianzar la viabilidad de un proyecto de inversión minera. Derecho comparado. Me gusta utilizar el derecho comparado porque es una forma también de no olvidar aquello que hemos aprendido cuando hemos podido estar en estos países. El año pasado estuve en Chile y he tenido la oportunidad de asesorar un caso, un par de casos en materia de minería chilena, donde hemos aplicado la licencia social para operar para evitar conflictividad y afianzar el principio de gobernanza ambiental. En Chile hay una manera de manejar las servidumbres. Chile
maneja las servidumbres principalmente ante el juez civil. El proceso es judicializado desde el inicio para garantizar la tutela efectiva de la propiedad privada. Los derechos brindan seguridad, justicia y gestión. La servidumbre legal garantiza que la inversión no se detenga por falta de acceso. La justicia, el propietario del suelo recibe una compensación previa por el lucro cesante y el daño emergente, y la gestión, la tendencia actual es el trato directo para asegurar la sostenibilidad social. Antes de pasar al siguiente punto, yo tenía acá un cuadrito resumen, para que no lo perdamos de vista. ¿Qué podemos decir de los derechos que tienen los titulares de proyectos mineros? La concesión minera otorga un derecho real, indivisible y transferible y otorga la exclusividad para explorar y explotar este derecho siempre y cuando se va a ejercer, cuando se han obtenido los títulos habilitantes, permisos, licencias, permisos y autorizaciones para poder ejercer la concesión minera. Les he presentado el flujograma al respecto de la cadena de valor. El uso de superficie, artículo 37, acceso a terrenos seriazos del Estado de forma gratuita para fines mineros. Coordinar la solicitud va a la SBN, Superintendencia de Bienes Nacionales. La servidumbre legal también es un derecho a nivel del artículo 37 de la Ley General de Minería, facultad de ocupar predio de terceros para servidumbre de paso o instalaciones mediante un justiprecio. Y el uso de aguas, ley de recursos hídricos, derecho a utilizar las aguas necesarias para la operación, siempre y cuando se respeten los derechos de terceros. Obligaciones de trabajo, inversión mínima y metas de producción. Este es un principio básico para poder comprender cuál es el nivel de obligaciones de los titulares mineros. El Estado otorga la concesión. El Estado otorga la concesión bajo la condición de que el titular genere riqueza. ¿Recuerdan ustedes que había un proyecto de ley donde se mencionaba, no recuerdo qué bancada fue la que impulsó este proyecto, pero que buscaba eh, anular aquellas concesiones denominadas concesiones ociosas, con la finalidad de que se pueda eh, liberar estas concesiones y que ingresen nuevos inversionistas. Bien, ¿cuál es la lógica de la actividad minera? ¿Por qué se le da tanto beneficio a nivel tributario, a nivel de estabilidad jurídica? ¿Y por qué al mismo tiempo es tan regulada? Porque la finalidad de la actividad minera es la generación de riqueza. Y por eso es que existen normativas accesorias, como lo es la ley de Cano, la ley de regalía minera. Porque ¿qué se busca? Se busca que en buena cuenta exista un progreso allí donde se realiza la actividad minera. La distribución del Cano, la distribución de las regalías, no es una responsabilidad directa del gobierno central. Ojo, repercute en los gobiernos regionales y locales. Entonces, la finalidad es la obtención de riqueza. Y siendo esta la finalidad, van a haber castigos para aquellos que no exploten aquella concesión que fue otorgada. ¿Qué se busca? El sistema de amparos por el trabajo, evitar el acaparamiento de tierras con fines especulativos.
garantizar el flujo de canon y regalías y la obligación de presentar la DAC, la Declaración Anual Consolidada, mensualmente. Producción mínima obligatoria. Plazo crítico. La ley exige que la producción mínima se alcance a más tardar al vencimiento del 10º año de otorgado el título. Si no se alcanza, entonces se inician las penalidades. Régimen general. La penalidad va a ser igual a una UIT por hectárea del proyecto. Para sustancias metálicas, la producción anual no debe ser inferior a una UIT. En el caso del 2026 no debe ser inferior a 5.500 por hectárea. Para no metálicas es el 10% de una UIT. ¿Cuál es el castigo aquí? Si no generas riqueza, si te basas en fines especulativos, entonces estás perjudicando el interés público y por ende el patrimonio de la nación. ¿Qué sucede a nivel de la pequeña minería y la minería artesanal? ¿No? 10 UIT por encima de las hectáreas, producción metálica, 5 UITs por hectárea, en el caso, 5%, perdón, de UITs por hectárea en producción no metálica. En el caso de la minería artesanal, producción metálica, 5% de las UIT sobre la hectárea. Y en el caso de producción no metálica, 5% de las UIT sobre la hectárea. Este régimen diferenciado permite la formalización de estratos con menor capacidad de capital. Cronología de las obligaciones. Año 1 al año 10. Fase de gracia, se paga solo el derecho de vigencia. Del año 11 al año 29, obligación de producción, si no cumple, se debe pagar la penalidad de manera progresiva. Año 30, límite absoluto. Si no existe producción, entonces la concesión caduca de manera automática. Inversión mínima. El titular puede eximirse de pagar la penalidad si acredita una inversión minera. Monto, no menos de 10 veces la penalidad que le corresponde pagar. ¿Cómo lo puede sustentar? A nivel de exploración, equipos, infraestructura o desarrollo. Plazo, presentación vía DAC, ¿no? La Declaración Anual Consolidada, antes de junio de cada año. Y aquí podemos observar en este pequeño cuadrito cuál es el flujo en torno a los principales proyectos mineros del 2022 hasta la fecha. El proyecto que está más avanzado es el de Quellaveco, la ampliación del Toromocho, seguido de Chancas, Michiquillay, Yanacocha, Safranal, Río Seco y San Gabriel. Cálculo de la inversión mínima. Si un titular de 1.000 hectáreas no produce en el año 11, su penalidad sería el 2% por la UIT por 1.000 por 1.000. Para no pagar esto, debe invertir 10 veces ese monto en la concesión, incentivando el desarrollo real del proyecto. ¿Cuál es la forma de acreditarlo? A través de la Declaración Anual Consolidada. Es el instrumento principal de control estatal. El incumplimiento de la DAC por 2 años es causal de sanción administrativa grave. Detalle de qué es lo que tiene que contener la DAC, detalle de inversiones ejecutadas, el reporte de personal y seguridad y el volumen del mineral extraído y procesado. Casuística, Quellaveco, Anglo American, gestión de inversión durante su fase de construcción del 2018 al 2022, el proyecto acreditó inversiones masivas que superaron con creces las obligaciones mínimas, asegurando de esta manera la vigencia de sus títulos sin penalidades. En junio de este año,
se va a llevar a cabo aquí en Perú el Congreso Mundial de Minería, organizado por diferentes instituciones, empresas mineras. Entre estas empresas mineras, ¿no? Están aquellas vinculadas al país de Australia. Y Australia tiene una forma de manejar el tema de estas concesiones un tanto ociosas, ¿no? Y cómo garantizar la sostenibilidad a nivel económico financiero. En Australia, y el sistema es denominado Work Orders, no solo basta con pagar, se deben cumplir con lo que se denomina garantías de trabajo específicas, aprobadas por el gobierno. Si no se ejecutan las obras prometidas, ¿no? El titular es revocado sin derecho a penalidad. Aquí también les preparé un pequeño videíto acerca del modelo australiano. Is Australian, and you're more than likely very familiar with them. BHP is a multinational metals and mining company with headquarters in Melbourne, operations in over 90 locations, and is the largest mining company in the world based on market capitalisation. They've also just lobbed in a bid for Anglo American, a $60 billion business. This could stretch the gap even further to being the absolute biggest behemoth mining company in the world. How did they do this, and why are Australian companies leading the world in mining operations? Let's get into it. I'm Mel Picos, and today we're talking tactics. BHP, a brief history. BHP, or Broken Hill Proprietary Company Limited, was founded in 1885 following the discovery of rich silver and lead deposits in Broken Hill, Australia by Charles Raspe. Initially a silver and lead mining company, BHP rapidly expanded its operations and diversified into steel making, oil exploration and other ventures. Through a culture of innovation and resilience, BHP pioneered groundbreaking techniques like froth flotation, revolutionising the mining industry. It also had a significant role in one of Australia's iconic structures. The company supplied much of the steel used in the construction of the Sydney Harbour Bridge. This project showcased BHP's capabilities in steel production and cemented its reputation as a key contributor to Australia's infrastructure development. The Sydney Harbour Bridge, completed in 1932, stands as a symbol of engineering excellence and remains one of Australia's most recognisable landmarks. Throughout the 20th century, BHP navigated economic downturns and geopolitical challenges, emerging as a cornerstone of Australia's industrial development. The company played a pivotal role in achieving national energy security with the discovery of oil in Bass Strait during World War II. BHP's growth continued with strategic acquisition of ore, copper and petroleum. In 2013, BHP built by multiplying the current share price by the total number of outstanding shares. Market cap is different to a company's total revenue or sales or total asset value. So while BHP might not have the biggest revenue of all mining companies, it is the largest mining company by market cap. It's the main metric of valuation. If we compare BHP to another large mining company, Glencore PLC, you can see that revenue for BHP was US 65.09 billion, whereas Glencore's was 203.75 billion US dollars. But the market caps of each of them were US 100 coal exports. Investing in tech. Something that is fascinating to me is BHP's move to converting a portion of its haulage trucks to autonomous operation. This shift towards autonomous haulage represents a significant advancement in mining technology, promising increased efficiency, safety and productivity. Similar to vehicles like the Teslas, these autonomous trucks have a range of sensors and use information from those sensors combined with artificial intelligence and GPS navigation systems to navigate mining sites and transport materials with precision and reliability. BHP's climate responsibility.
BHP is aiming for a sustainable future, focusing on decarbonisation with emissions reductions goals, targeting a 30% decrease by 2032 and net zero by 2050. Despite climate challenges for shipping and steelmaking companies, they support emissions intensity reductions in those related industries. At the end of the day, BHP is a public company with over 80,000 employees and have a commitment to create value for shareholders and communities while balancing responsible development. As the world demands more resources for urban industry, why do Australian companies do so well in mining? I want to finish this video with a final question. BHP, an Australian company started by 7 people in Broken Hill in 1885, has become the largest mining company in the world. The second largest company by market cap is Rio Tinto, another Australian mining company. Although Rio is British Australian now. And looking down this graph of largest mining companies, another Aussie, Fortescue Limited, is sitting at number 9. And the richest person in Australia, Gina Rinehart, has amassed her fortune in the mining sector. In fact, quite a number of the richest 50 Australians made their money in mining. Why is it that Australian mining companies are performing so well amongst massive players like the United States or China? The way I see it, it comes down to 4 points. Abundance of natural resources. Australia boasts abundant reserves of valuable minerals and ores. We lead the world in production of iron ore, natural gas, lithium, gold and cobalt, and have several of the largest reserves in the world of iron ore, zinc and cobalt. These resources are high in demand globally, making Australia a lucrative destination for mining investments. Geopolitical position. Australia's geopolitical position, culturally linked to Western nations but economically tied to Asia, has strategically positioned it as a reliable trading partner. Mining exports to Asian countries like China, South Korea, Japan, Singapore and Hong Kong, all places that have either large manufacturing industries, low natural resources or both, contribute significantly to Australia's economy and allow those businesses to thrive here. Scientific research and development. Government-funded research in mining technology enhances our industry's efficiency and ¿Por qué les mostraba el tema de Australia? La Cámara de Comercio australiana, donde están estas empresas mineras que van a estar en este Congreso Mundial que es en junio, tienen un fuerte incentivo a nivel fiscal y a la inversión tecnológica y los desafíos a nivel de responsabilidad climática. Entonces, lo que buscan esta clase de modelos, que yo no pretendo que repliquemos tal cual porque tenemos realidades y contextos diferentes, es que hay una relación en cuanto a la eficiencia en la productividad de los minerales y el impacto de la rentabilidad de los minerales, no solo a nivel económico financiero, sino también a nivel social. La inversión minera en nuestro país, ¿no? Post pandemia, acá tenemos algunos datos, cierre de proyectos, exploración y lo que se proyectó aprox en el año 2024. La inversión se mantiene sólida para cubrir las obligaciones de amparo y expansión operativa. Resumen, en cuanto a las obligaciones, producción, fija el compromiso del titular con el desarrollo nacional. Inversión, alternativa para mantener el título en fase de crisis o exploración, y el control, la DAC, que es el canal oficial de transparencia ante el Ministerio de Energía y Minas. Antes de pasar a las penalidades, vamos al cuadro de aquí. El cuadro de obligaciones lo podemos denominar bajo el principio que observamos en las diapositivas. Úsalo o piérdelo. Producción mínima, podemos encontrar
la referencia acerca de la producción mínima en el artículo 38 del tubo de la Ley General de Minería y la relación en cuanto a sustancias metálicas y no metálicas, ¿no? Acreditación a través de la declaración anual consolidada en el reglamento de la Ley General de Minería, reporte anual consolidado obligatorio de inversiones y producción, que es la base para la fiscalización. Inversión mínima, ¿no? Opción sustitutoria a la producción, invertir 10% el valor de la penalidad. Y el derecho de vigencia, pago anual obligatorio, independiente de la penalidad por no producción. Veo que hay algunas preguntas por aquí. El material, sí, las diapositivas sí se las vamos a facilitar a través del círculo de abogados, no, no se preocupen. Y en cuanto a los cuadros, si ustedes gustan, también se los puedo facilitar, no hay problema, porque son cuadros resumen acerca de los derechos y las obligaciones de los titulares, que a veces suelen ser un poco confusas en la redacción del TUO y del propio reglamento. Y lo que hemos hecho es consolidarlas. Eliseo, el conflicto del suelo y del subsuelo ocurre cuando el propietario posesionario del terreno superficial y titular de una concesión minera tiene derechos diferentes sobre una misma área. Estamos aquí frente a una figura de superposición de derechos. Mientras el dueño del suelo tiene derechos sobre la superficie, el concesionario tiene derechos sobre los minerales del subsuelo otorgados por el Estado. La falta de acuerdos para el uso del terreno suele generar conflictos sociales y legales. Y esto es correcto, lo que mencionas. Por eso es que he indicado que cuando hablamos de licencia social para operar, hablamos de una estrategia de analizar el contexto y delimitar qué factores son los que podrían presentarnos un escenario de conflictividad social y cómo, qué estrategias, ¿no?, qué alternativas de solución tenemos para poder mitigar ese escenario. Y partiendo de ello, de lo que nos menciona aquí Eliseo, me permito colocar de ejemplo un caso que asesoramos recientemente, hace muy poquito tiempo, sobre una minera chilena, conocida minera chilena, que tenía un problema de conflictividad con una comunidad. Y es que la jurisdicción de Chile es diferente a la peruana. Vamos partiendo por ahí con esta premisa. Nosotros manejamos un sistema de justicia ambiental eh, bastante primigenio, a pesar de los años que han transcurrido de la institucionalidad ambiental. Nosotros a nivel del Poder Judicial no tenemos juzgados especializados en materia ambiental en todo el país. Tenemos juzgados especializados en materia ambiental de manera preferente en la selva de nuestro país y algunos en la sierra de nuestro país. En la costa no hay. Los juzgados especializados se matizan con otras materias, tributaria, aduanera, que en ocasiones no tienen mayor conexión. En el caso chileno, desde los años 80 hay justicia ambiental especializada. Se manejan por tribunales ambientales que les permite brindar soluciones, ¿no? Eh, desde el punto de vista de esa especialización. Hay precedentes donde recientemente hace 2 días, ha habido una sentencia del Tribunal Ambiental, del Tercer Tribunal Ambiental, o Tercer o Segundo Tribunal Ambiental de Chile, donde se ha declarado la nulidad de una concesión por afectar un conglomerado de ecosistemas, si es que el término eh, se alude, bofedales, humedales, entre otros, y afectación a los usos y costumbres ancestrales de una comunidad. Y esta es una concesión que fue solicitada hace muchos años, pero que ha encontrado cierta justicia ambiental quienes iniciaron este proceso, que fue una asociación. Lo que quiero mencionarles aquí
es que quizás Chile no tenga la cantidad de reservas de minerales que tenemos nosotros, pero sí tienen una justicia ambiental especializada que busca sopesar el tema de la rentabilidad económica financiera por un lado y el tema de la rentabilidad social por el otro, ¿no? ¿Para qué? Para poder acudir y dar una respuesta. Lo que el liceo en buena cuenta nos dice es que en este interín se generan conflictos sociales. Nosotros aplicamos una estrategia de licencia social para operar para evitar y más bien para constituirlo como un aliado estratégico a la comunidad, porque se había dado una afectación a una fuente de agua natural de una comunidad, pero entre los factores que habían influido en ese nivel de contaminación, había un factor de carácter climático que había acelerado los vertimientos. Entonces había un proceso de responsabilidad compartida por parte de la empresa y por parte de la comuna, porque ahí se organizan por comunas, de la comuna municipal, que no había ejercido ningún tipo de trabajo de prevención y de gestión de riesgos en materia de climática que Chile lo tiene regulado. Entonces, el saber en el marco de los conflictos sociales deslindar la responsabilidad también ayuda al cumplimiento de las obligaciones de los titulares de proyectos mineros, porque un conflicto social te perturba automáticamente la realización de la actividad minera, la paraliza y te impide el poder asumir las obligaciones, el poder efectuar estas obligaciones. Según su experiencia, gracias Walter, el ministerio otorga o no servidumbres mineras, o sea, la norma lo permite, pero el ministerio es un actor facilitador. Lo que pasa con las servidumbres, y es que se constituye un acto administrativo, o sea, actúa a solicitud. O sea, lo que obtienes ahí es un acto administrativo. No te puedo decir que es un facilitador. Si tú activas al Estado, el Estado va a responder, pero no es propiamente un facilitador. No actúa, eso no es su rol. Su rol es dar viabilidad, por supuesto, pero no sería mejor, en virtud de esa viabilidad. Quizás ustedes han visto la cantidad de títulos habilitantes que tenemos. Simplificar administrativamente tantos títulos habilitantes, o sea, integrarlos más bien. La línea base ambiental, y por ahí ese es un proyecto que todavía se está actualizando a nivel del Ministerio del Ambiente, ¿no? Tenía la orientación de facilitarle la vida a las consultoras ambientales, que tienen un rol importante en el proceso de certificación ambiental. Pero, ¿en qué nos hemos convertido, digo yo, los consultores, los abogados y los ingenieros en el marco del tema minero? En unos tramitólogos, porque observen todos los títulos habilitantes que se tienen que pedir para poder efectuar la concesión, ¿no? Y voy a eso con la pregunta, que el Estado debiese actuar como un facilitador. Y claro, lo ha hecho a través de los convenios de estabilidad jurídica, a través de los beneficios tributarios, a través de las facilidades en torno a poder reducir el impuesto a la renta, pero el Estado tiene un rol en el marco de la economía social de mercado de establecer las reglas del juego. Y en el marco del artículo 66, ese establecer las reglas del juego es el dominio sobre los recursos naturales. Cuando escuchen a algún colega, algún académico, algún especialista, por favor, que les interpreten no de forma aislada. Tanto la Constitución como la legislación infraconstitucional se interpreta como un todo.
si no caemos en un error de ser o muy puristas en el derecho administrativo o muy ambientalistas por el otro lado. Es difícil encontrar el punto de equilibrio, pero el punto de equilibrio es la rigurosidad técnica. El tema minero es un tema técnico, el tema ambiental también es un tema técnico. Yo no puedo decir que hay contaminación simplemente porque advertí que se sobrepasó un estándar de calidad del agua, se afectó una fuente natural si yo no pruebo la relación de causalidad. Yo no puedo decir que hay una afectación a la calidad del aire y que eso se debe al material particulado de una minera y yo no he comprobado, no he probado esa causalidad y por ende digo delito de contaminación ambiental. Entonces, la causalidad, la rigurosidad técnica son básicas para poder hacer ese deslinde. Derecho que permite al titular de la concesión minera utilizar, afectar, sí, correcto, se constituye mediante procedimiento y se pone una indemnización al propietario. Y así como se describe, y tal cual como lo está describiendo Eliseo, pareciera, ¿no? Por eso es que entran los puntos de discusión ahí, a una reflexión sobre la base del artículo 70 de la Constitución y de una especie de expropiación. Eleuterio, en la Constitución de Estados Unidos, vamos ahí, una diferencia clave. Estados Unidos hereda el sistema anglosajón, ¿correcto? Es el sistema anglosajón, que deriva de las Bill of Rights del Reino Unido, modelo constitucional anglosajón. Entonces, el sistema anglosajón es diferente al sistema de nosotros. Nosotros somos sistema romano-germánico. Nuestra base es el civil law, es decir, la ley. Nosotros somos legalistas. Estados Unidos, el sistema anglosajón, se basa en la costumbre, se basa en el precedente vinculante. Por eso es que en el derecho anglosajón se le denomina el derecho de los jueces. Es el precedente el que marca la pauta. ¿Y por qué digo esto? Porque, por lo que mencionas, Eleuterio, que fue lo primero que indiqué, los sistemas de dominio de los recursos naturales. El sistema de accesión es el que tú mencionas de Estados Unidos y de algunos estados en Canadá. Si yo lo encuentro en mi predio, entonces es mío. Sistema de accesión. Pero la base es un modelo diferente. Ellos se basan en el precedente que generan los jueces. No tienen una gran constitución. Su constitución tiene menos de 30 artículos. Tienen un modelo de carácter federal. Su sistema político es federal. Nosotros no. Nosotros tenemos un híbrido. Tenemos regiones, circunscripciones territoriales de departamentos. Una locura. Entonces son sistemas diferentes, bajo lógicas diferentes. Hay un procedimiento para la declaración anual, para la DAC, la declaración anual consolidada. Está la normativa sobre la materia y se tiene que establecer los requisitos de la DAC que aquí he mencionado. Ay, por acá está. Detalle de las inversiones ejecutadas, reporte de personal, volumen de mineral extraído y procesado. Sí, muchas gracias, Isabel. Qué bueno que trabajes ahí y qué bueno si puedes compartirnos algo de tu experiencia al respecto. Ese problema de derecho superficial y derecho del subsuelo que menciona, creo que es parte del problema que no se puede cerrar Reinfo. Es uno de los problemas. Sí, nuevamente lo digo a modo de broma, Lenovo. Sí, es uno de los problemas. El problema del Reinfo es que no tenemos un sistema especial para pequeña minería y minería artesanal, ¿no? El cuello de botella es que la Dirección de Formalización Minera tampoco ha ejercido un buen rol. El otro punto son los lobbies a nivel del Congreso. ¿Ya? Hay leyes con nombre propio, ¿no? Y lo tercero es que a nivel de los gobiernos regionales se ha ejercido muy mala la función. Lima tiene un sistema diferente. Lima Metropolitana tiene un régimen especial. Entonces, todo lo que es pequeña minería y minería artesanal lo sigue viendo el Ministerio de Energía y Minas y no
la Municipalidad Metropolitana de Lima como corresponde en su función de competencias regionales. Esto sí se ha generado a nivel de departamentos que son mineros, ¿no? Como Cajamarca, como Arequipa, como la propia selva de nuestro país, como el caso de Patás. ¿No? En una conferencia que no fue aquí, fue exactamente en Trujillo, y preparé una infografía, no me toca a mí exponer sobre temas de reinfo en el diplomado, pero sí quizás puedo facilitárselas, sobre las alternativas de solución en el marco de Patás y del reinfo, porque eh, nosotros como especialistas, nuestra función, tanto a nivel comercial como a nivel académico, es poder brindar soluciones. Yo escucho mucho de, nos quejamos del reinfo, el reinfo es malo, que deroguen las leyes y demás, pero no veo, lamentablemente, soluciones desde la academia o eh, propuestas, ¿no? Hemos trabajado propuestas. Nosotros a nivel de la consultoría hemos llevado a cabo procesos de formalización minera, también de pequeños mineros y minería artesanal. Y les puedo decir que el cuello de botella está en las exigencias. En su momento, cuando tuve que trabajar en el Estado y he participado en mesas de trabajo de reglamentos, les puedo decir que el gran problema del funcionario es pensar que se puede aplicar la misma regla para todos los casos. Entonces, hay requisitos en el marco del RINFO que un pequeño minero y un minero artesanal no va a poder cumplir, porque no está en su naturaleza poder cumplirlo. Son requisitos muy altos, muy técnicos, que eso lo puede cumplir una mediana minería o una gran minería, pero no un pequeño minero o un minero artesanal, que debe tener un proceso de adecuación diferente de acuerdo al contexto de cada región. Es diferente. Si nosotros vamos a realizar un plan, una propuesta, debe ser de carácter contextualizado. Un gusto, Marco. Yo lo digo de forma así, en broma y amical. Sigamos. Penalidades y caducidad. El régimen de penalidades es una sanción económica pecuniaria por no producir. No libera al titular del pago de derecho de vigencia. Se paga anualmente junto con el derecho de vigencia, es progresivo según el tiempo de incumplimiento y está sujeto a intereses por mora. Años del 11 al 14, ¿cómo funcionan las penalidades? El titular paga el 2% de la producción mínima exigible según su régimen. Se considera una advertencia para acelerar la puesta en marcha del proyecto. De los años 15 al 19, la penalidad sube al 5% de la producción mínima. A este nivel, el costo de mantener la concesión ociosa empieza a ser financieramente insostenible para muchos titulares. Máxima penalidad de los años 20 para adelante. No se olviden que el tema de concesiones de exploración y exploración oscila de 30 años aprox. ¿No? Llegado el año 20, la penalidad alcanza el 10% de la producción mínima anual. Entonces, el Estado asume que no existe una intención real de trabajo. Caducidad por no pago. 2 años. ¿No? El no pago del derecho de vigencia o la penalidad por 2 años consecutivos o alternados extingue el título. Es automático cuando se declara mediante resolución del INGEMET y esta se publica a nivel del peruano. Caducidad por producción, el límite de los 30 años. Ninguna concesión minera en nuestro país puede durar más de 30 años. Hay un proyecto de ley al respecto para que este plazo se reduzca sin producir mineral. Llegado el año 31, no hay penalidad que salve este título y se revierte de forma automática ante el Estado. ¿Esto por qué se da? Con la finalidad de liberar áreas estratégicas para nuevos inversionistas con mayor capacidad operativa. El proceso ante el INGEMET, identificación de los deudores, notificación del incumplimiento, periodo de subsanación, es decir, acreditación del pago,
emisión de la resolución de caducidad publicado de manera oficial en el peruano, inclusión en la lista de áreas libres. Entonces, ¿qué se sanciona aquí? La falta de producción. Y al persistir esa falta de producción, que es producto ya de un incremento en el marco de las penalidades, significa que es indispensable liberarlas. Porque como la actividad minera es una de las más importantes en nuestro país, el poder liberar estas áreas permite que ingresen nuevas inversiones para poder facilitar la capacidad operativa. ¿Qué desafíos tenemos a nivel de títulos, obligaciones, caducidad y penalidades? Antes de pasar por aquí, vamos con el último cuadro. Aquí observamos el tema de las penalidades, ¿no? Hay una etapa de gracia de los años 1 al 10, 0% de penalidad, pago exclusivo del derecho de vigencia. Penalidad inicial en el lapso de 11 a 14 años, 2%, ya existe una advertencia financiera, ¿no? Existe una presión estatal. Etapa crítica final, años 20 en adelante, 10%, ¿no? Última etapa antes de la caducidad absoluta, y al año 31 la extinción automática y la reversión directa al Estado. ¿Cuáles son los desafíos que se tienen a nivel de la actividad minera? Es la última instancia administrativa, el Consejo de Minería, y es una recomendación para quienes asesoren en materia de minería. Aquí hay que agotar todo. Pasar a la vía judicial va a implicar costos grandes para los titulares de proyectos mineros. Los titulares suelen apelar la caducidad alegando fuerza mayor o errores administrativos en el cobro, como conflictos sociales bloqueantes, pandemias o desastres naturales, errores en la clasificación de pequeña minería y minería artesanal. Listado de caducidad en el 2024, algunos ejemplos. La resolución 0117-2024-INYEMET. Esta resolución declara la caducidad de cientos de petitorios y concesiones que no cumplieron con el pago oportuno del derecho de vigencia y la penalidad de los años 20, 23 y 24. El impacto, miles de áreas vuelven a estar disponibles para el peticionamiento público. Caso Mina Monteverde, falta de domicilio, caducada en el 2024 por no pago de vigencia del 2021 al 2024 y penalidades del 2020 al 2024. La imposibilidad de notificación personal por falta de domicilio actualizado forzó la publicación en el peruano, extinguiendo el derecho. Evolución de la caducidad en el Perú del 2022 al 2024, observamos que ha aumentado de 1.250 títulos a 1.700. Tendencia al alza por depuración de concesiones inactivas por más de 20 años. Caducidad versus otras formas de extinción, ¿no?, de la concesión minera. La caducidad es no pago, no producción, y el efecto es la extinción por ley. Abandono, incumplimiento de trámite, fin del procedimiento, es decir, del proceso de concesión, nulidad, vicio en el otorgamiento del proceso de concesión, inválido desde el origen. Caso Cerro Verde. El Tribunal Constitucional resolvió el pedido de nulidad de la sociedad minera Cerro Verde en el año 24, donde se ratifica la improcedencia de demandas contra apelaciones jurídicas ordinarias, establece límites al uso del amparo para cuestionar interpretaciones de la ley, ya que esta no es la finalidad del proceso de amparo, sino la defensa de derechos fundamentales, que no estén dentro de los ámbitos de habeas corpus, ¿no?, y el habeas data. El habeas corpus libertad y habeas data, que es derecho de acceso a la información. Impacto, mayor firmeza en las resoluciones administrativas de fiscalización. Servidumbre en Pasco, caso a nivel de la Resolución Suprema de Energía y Minas, imposición de una servidumbre minera legal de uso por 2 años sobre el predio parcela K en Pasco, uso táctico del artículo 37 para exploración intensiva,
precisión en la temporalidad para mitigar conflictos con el propietario del suelo, pase para la determinación de indemnización justipreciada. Y va uno de los conflictos, servidumbre o expropiación camuflada, ¿no? La doctrina del 2025 cuestiona si las servidumbres legales prolongadas actúan como una especie de expropiaciones encubiertas. ¿Cuál es el filtro? El artículo 70. El TC exige que la carga al predio sirviente sea proporcional y necesaria para el fin público del recurso. ¿Cuál es la tendencia? Tribunales exigen mayor rigor en la resolución de calificación ambiental antes de otorgar el derecho. Reforma el 2026, propuesta legislativa en marzo del 2026, es lo que mencionaba sobre las concesiones ociosas, ¿no? Plantea reducir el plazo de caducidad por falta de actividad de 30 a 15 años. ¿Para qué? Para evitar el acaparamiento improductivo del territorio, acelerar el ciclo de inversión en exploraciones y buscar la caducidad automática sin excepción al año 15. Criterios al 2025. El INGEMET ha endurecido la revisión en inversión mínima sustitutoria, anexo 3 de la DAC, donde se aceptan gastos administrativos genéricos, exigencia de facturas georreferenciadas de exploración, penalidades del 10%, año 20, ahora son auditadas por la SUNAT. La mayor caducidad de la década, publicada el 25 de septiembre del 2025, donde se extinguen más de 1.800 títulos mineros por impago recurrente. Áreas libres, la liberación de 1.2 millones de hectáreas para nuevos petitorios, la notificación, firmeza en la caducidad por falta de domicilio actualizado, con el caso que hemos observado aquí, ¿no? A ver, caso Monteverde, Mina Monteverde. Incentivos al 2024. Incentivos al 2024. Australia, por ejemplo, estos son algunos marcos jurídicos en materia de minería, crédito fiscal del 10% para proyectos de minerales estratégicos. En el caso de Canadá, existen incentivos directos a la exploración crítica para asegurar cadena de suministro. Y en el caso peruano, persiste en el tema de mantener el régimen de penalidad de inversión sin créditos fiscales específicos aún. Es una especie de comparativa de cómo se manejan otros modelos. Nosotros tenemos empresas aquí australianas, ¿no? Con inversiones mineras y también canadienses, ¿no? Esa es la lógica que se manejan a nivel de su jurisdicción, de la matriz en Australia y Canadá. Nuevo bloqueo administrativo, calificado así por algunos especialistas. La jurisprudencia del 2025 establece que la imposición de una servidumbre legal en territorios indígenas requiere consulta previa si afecta los modos y estilos de vida. Retraso promedio de 12 meses en la obtención de acceso, nulidad de resoluciones que omiten este paso, importancia de la licencia social para operar sobre la servidumbre legal. ¿Cuál es el nuevo factor en caducidad? ¿No? Y aquí entramos a un terreno que lo veremos en las sesiones que también tengo asignadas sobre criterios SG y minería y sostenibilidad, pero voy quizás dando algunas ideas al respecto. Los calificadores de riesgo minero ahora evalúan la probabilidad de la caducidad basándose en el compliance ambiental y social del titular. Por ejemplo, la transparencia en el pago de las penalidades, los acuerdos de servidumbre voluntarios y la reducción de contingencias judiciales por acceso. Estrategias preventivas al 2026, auditar plazos, identificar concesiones,
mayores a 10 años para anticipar reformas de caducidad, realizar un sustento conforme a los criterios que sostiene la DAC, ¿no? Georreferenciar toda inversión para mitigar penalidades auditadas. Lo esencial es poder encontrar soluciones en la vía administrativa y evitar que pase el proceso judicial, salvo que quieran estirar el proceso y bueno, ahí la empresa va a perder, ¿no? Quizás nosotros como abogados tengamos una carrera de largo aliento, pero la empresa va a perder tiempo, va a perder dinero y va a perder financieramente. Negociación, priorizar acuerdos de servidumbre sobre resoluciones supremas. Pagos, calendarizar, pagos del 1 de enero al 30 de junio, sin prórroga, monitoreos, revisión mensual de la situación del título en SIDEMCAT, inversión, documentar cada dinero invertido para evitar penalidades vía DAC. SG y estabilidad legal. El cumplimiento de las obligaciones no es solo legal, es reputacional. Los inversores globales buscan actualmente títulos limpios de penalidades y con acuerdos de servidumbre sólidos, lo que se traduce en transparencia en pagos, diálogo preventivo para la obtención de servidumbres y el impacto positivo que se genere a las comunidades. Conclusiones finales, ¿no? Antes de pasar a las conclusiones, voy por un tercer y último cuadrito. Cuarto y último cuadrito. Aquí sistematizamos algunas de las repercusiones a nivel de derechos y obligaciones que tenemos en el Tribunal Constitucional, ¿no? Este es un proceso de amparo, ¿no? Proceso de amparo, caso Cerro Verde. El TC ratifica la improcedencia del amparo para cuestionar criterios jurídicos de autoridades ordinarias. ¿Por qué? Insistimos, el tema del amparo no es para cuestionar criterios jurídicos, ¿no? Es una acción de carácter administrativo. El amparo salvaguarda derechos fundamentales, marca límites en el uso del amparo, ¿no? De los procesos constitucionales para dilatar fiscalizaciones. El famoso caso de la regalía minera, ¿no? Que este es un caso del TC y es precedente vinculante. Establece que los recursos naturales como patrimonio de la nación, el Estado, al ser soberano en su aprovechamiento, prohíbe el uso de carácter privatístico, ¿no? Los privados, sin contraprestación. Tendencias 2025-2026 en materia de consulta previa. Servidumbre versus derechos indígenas. Establecen la nulidad de resoluciones administrativas que otorguen servidumbres en territorios indígenas sin acreditar el proceso de consulta previa. Las conclusiones que podemos indicar de lo que hemos conversado el día de hoy. Derechos. El sistema peruano protege al minero mediante servidumbres, pero exige la contraprestación justa. Trabajo. La ley desincentiva la especulación. El mineral debe salir a la superficie. Estamos hablando de una actividad económica importante y por ende la inactividad es la que debe ser castigada, ¿no? Para poder ser liberados estos predios y que ingresen las inversiones que correspondan, ¿no? Y que puedan dinamizar la economía. Por eso insisto mucho en que cuando se interpretan actividades económicas que tienen un impacto positivo a nivel de la economía de un país, pero al mismo tiempo tienen un impacto ambiental y social que no lo podemos negar, puede ser este impacto ambiental y social de carácter positivo y no todo sea de carácter negativo, pero la actividad minera es una actividad de impactos, o sea, es una actividad de grandes impactos que se pueden mitigar, esa es una opción, se pueden corregir, ¿no? Se puede buscar la restauración ecológica o se pueden compensar. Pero las mineras a la actualidad, sobre todo aquellas que tienen capitales extranjeros, ya no buscan eso, porque eso te pide la norma. Entonces se tiene que ir un paso más allá de la norma para poder acceder a un mercado financiero
donde los criterios ESG son importantes. Sanción, el régimen es severo, pero previsible. Y lo que es previsible permite establecer que un sistema de compliance, un sistema de cumplimiento. En buena cuenta, el compliance es establecer un sistema preventivo y que este sistema preventivo funcione. Porque, claro, hablamos de compliance y decimos, sí, se tiene que hacer así, y se establece un informe y ese no es un compliance. Compliance implica protocolos, implica indicadores, y que estos indicadores favorezcan a la compañía. Un oficial de cumplimiento actúa como un articulador y vela por el blindaje de la empresa. De lo contrario, está fallando ese sistema de compliance y se convierte más bien en una declaratoria de buenas intenciones. La caducidad es la herramienta del Estado para poder buscar esa oxigenación en el mercado. Aquí se evidencia este dominio de los recursos naturales, esta situación del Estado como administrador de los recursos naturales. A través de la herramienta de la caducidad, le está diciendo al privado, yo tengo el dominio de los recursos naturales, te los entregué vía concesión, vía el título habilitante que la propia normativa me permite. Pero yo necesito dinamizar la economía, porque estoy en el marco de una economía social de mercado, artículo 58 de la Constitución. Para poder salvaguardar esa economía social de mercado, utilizo los mecanismos que me facultan administrar, legislar y establecer las reglas del juego como la caducidad. Esa es la lógica. Artículo 58, artículo 66, artículos que versan sobre la libertad de empresa o la iniciativa privada y la libertad de mercado. Van de la mano. Bien, antes de culminar con la sesión del día de hoy y para adelantar un poquito la sesión que me compete en algunas semanas más, mostrarles un ejemplo de una de las mineras más importantes de Chile y Perú, ¿no? Que apuesta por la sostenibilidad como una estrategia y apuesta por los criterios ESG en el marco de los derechos y de las obligaciones, ¿no? Aquí podemos observar que la sostenibilidad ya no es un tema voluntario. La minería no es reactiva, es estratégica. De lo contrario, estaremos bajo una premisa en la cual seguimos pensando que la única obligación del empresario minero es cumplir de manera taxativa aquello que la Ley General de Minería o las normas sectoriales establecen. Eso es correcto, eso es lo que tiene, es lo que debe hacer. Pero si quiere ir un paso más adelante en un mundo donde las ventajas competitivas son indispensables, entonces debe apostar por criterios y por la integración de esta clase de estándares internacionales. Nuestro compromiso es operar y producir metales con la menor huella ambiental posible. Eso pasa por abordar directamente el tema del cambio climático. Nuestras operaciones mineras en el Perú y Argentina tienen una emisión de gases de efecto invernadero muy baja por onza cuando la comparas con otras minas a nivel mundial. Y eso se debe principalmente a dos factores. Por un lado, nosotros hacemos minería subterránea en yacimientos de alta ley, lo cual implica que el movimiento, digamos, de material de tierras y mineral que hacemos es mucho menor. Y lo segundo es que usamos principalmente energía renovable para operar.
Tanto la actividad minera y el proceso de transición energética global van de la mano. Minerales como el cobre son indispensables al tema de la transformación de la matriz energética. Se está generando un híbrido poderoso entre el tema de minería y las fuentes de energía renovables. Nuestro país tiene infinidad de fuentes de energía renovables que a la actualidad utilizamos solo en un 15%. Bien, si hubiesen algunas interrogantes, les agradecería. El, Marco, el control ambiental, seguridad laboral, etcétera, debe ser diferente al que se aplica en la minería formal. Estamos hablando del reinfo. Sí, en el sentido de que se debe contextualizar. Por ejemplo, establecer, ¿no? Sistematizar qué predios corresponde la realización de pequeña minería y minería artesanal en el marco de la formalización del reinfo. ¿Cómo se debe garantizar esa trazabilidad del mineral? Y cortar con el tema de la minería ilegal, porque son cosas que van de la mano. Hay mineros ilegales que están en el marco del proceso del reinfo con un reinfo caduco de años. Pero, como bien he mencionado, el tema de la minería ilegal no es algo que se pueda resolver a nivel de un Estado. Necesita un trabajo de carácter conjunto, porque abarca una, una cantidad de países amazónicos. Punto número uno. Y este mineral se exporta a otras partes del mundo, donde es bien valorado. Y la minería ilegal es un delito pluriofensivo que genera otra clase de delitos, como la trata de personas o como el lavado de activos. Entonces, va por los dos lados. Establecer requisitos técnicos y alcanzables en el marco del reinfo, porque al ordenar la casa con el tema del reinfo y al atacar la minería ilegal, ¿qué estás consiguiendo? Oxigenar, dinamizar la pequeña minería y la minería artesanal, que es la que padece por estos flagelos. El denuncio en zona minera con la concesión minera, algunas diferencias. Claro, el denuncio no es un otorgamiento, simplemente se advierte que existen minerales allí, pero no es una concesión. Es el primer paso, pero no es una concesión minera. Es como el origen de la concesión minera. La concesión ya te otorga ese derecho real. Bien, si no hubiesen mayores interrogantes, si quisieran algún tipo de información adicional, no duden en escribirme o en seguirme a través de LinkedIn con mi nombre, Kathleen Segarra Delgado. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes mi última sesión aquí en Perú, porque ya viajo en un par de días, estoy partiendo para Europa a exponer justamente temas sobre minería. Así que nos reencontramos en las siguientes sesiones que versan sobre ECAS, LMPs, me parece, y minería sostenible. Muchas gracias y buenas noches.